Ok, según esto ya empezó la grabación y entonces hoy queremos empezar a hablar de la integral, ¿no? Y la integral pues viene con, bueno, el problema es el problema del área, ¿no? Este, no estoy dispuesto a definir qué es área. No sé si alguna vez ustedes se lo han preguntado, pero definir área es difícil, ¿no? No sé cuál sea su definición de área. La mía es muy sofisticada y no es buena para estos tipos de cursos, ¿no? Porque, bueno, definir área, pues ya les dije, es difícil, no quiero dar una definición, pero lo que sí quiero decir es que ustedes sí saben calcular áreas, ¿no? Por ejemplo, en la primaria les enseñaron a calcular áreas de triángulos, ¿no? Les decían, era base por altura sobre 2. De cuadrados, ¿no? De cuadrados es el lado al cuadrado. De rectángulos, base por altura. Y de cosas seguramente más complicadas, ¿no? Seguramente sí saben calcular áreas de trapecios, de círculos. No sé en qué más estaría yo pensando, pero entonces yo voy a suponer que aunque no saben este, qué significa área, o aunque no lo vamos a definir, sí sabemos calcular áreas, ¿no? Este, ¿Quieren que sea más, que diga algo más acerca de las áreas o todo el mundo está contento con lo que acabo de decir? Bueno, Contentísima. contentísimo, ok. Y entonces, pues al principio les va a sonar un poco raro, decir, bueno, ¿yo por qué quiero calcular el área que voy a decir a continuación? Y aunque parece un poco raro, después vamos a ver por qué no es tan rara la pregunta, ¿no? Y entonces suponga usted que tiene una función definida, voy a ir escribiendo cosas, suponga usted que tiene una función definida en el intervalo AB, estoy hablando de un intervalo cerrado a los reales, ¿no? Y bueno, voy a suponer por un momento, bueno, no por un momento, de ahora en adelante voy a suponer que F es acotada. Y acotada para que tenga sentido todo lo que vamos a decir, ¿no? Entonces yo les recordaría qué significa que una función sea acotada, entonces lo voy a poner por aquí. Yo les recordaría que una función es acotada si existe un número más grande que cero, de tal manera que el valor absoluto, bueno, de tal manera que para toda x en el dominio, el valor absoluto de f de x es menor o igual que m. Y como a mí me gustan los dibujos y se los he dicho millones de veces, también voy a decir que acotada esencialmente significa que hay una franja aquí, o sea, este sería como menos m y este sería m. Y esto que está escrito acá se traduce nada más en que la gráfica de la función se queda atrapada entre la línea, ay, ¿cómo se dice eso? La línea horizontal que pasa por menos m y la línea horizontal que pasa por m, ¿no? Chin, ya no sé qué escribí, pero estoy pensando otra vez que aquí está m, que aquí está menos m, y entonces que sea acotada una función, pues significa que se queda atrapada en esa franja que acabo de pintar en este momento, ¿no? Entonces, porque está acotada, pues así coloquialmente se podría decir que la gráfica de la función está atrapada en una franja de menos m a m, ¿no? Esa es una cosa que quiero decir. ¿Y qué área me interesa? A ver, en términos del dibujo, siempre voy a estar pensando en una función, de hecho no lo he puesto aquí en el dibujo, pero estoy pensando que esta es la gráfica de la función f, ¿no? Este, Voy a pensar en ay, no quiero poner eso ahí, perdonen ustedes, lo voy a cambiar de lugar porque luego, seguro luego me va a estorbar. O sea, lo rojo es la gráfica de la función f, ¿no? Y en términos del dibujo voy a pensar por este momento que la gráfica de la función está arriba del eje de las x, ¿no? O podría decir que es positiva la función. Pero nada más es por términos del dibujo, ¿eh? Después se van a dar cuenta que eso no es importante, pero quiero hablar de, bueno, ¿de qué área, no? Esa es la primera pregunta que tenemos. Entonces voy a fijarme en 4 cosas. La primera cosa es la línea
vertical que pasa por A, ¿no? La línea vertical que pasa por B. El eje de las X, que lo voy a pintar ahí un poquito, y la función. O sea, la línea vertical que pasa por A, la línea vertical que pasa por B, el eje de las X y la función parece que determinan una región, ¿no? En R2. Determinan una región en el plano, ¿no? ¿Qué región es? Pues la región que voy a pintar muy suavecito con ese anaranjado. Y si se fijan, lo estoy pintando muy suavecito porque no quiero hacer mi dibujo un relajo. Entonces, todo el mundo entendemos qué área estamos considerando. Esta región de R2 parece que tiene un área, la que pinté con anaranjado, y esa es la que queremos calcular, ¿no? Queremos calcular esa área. Ese es como nuestro problema original. Y entonces yo les preguntaría, ¿cómo le hacen para calcular un área de ese estilo? Aproximarla con rectángulos. Exactamente, pero lo primero que deberías de haber contestado es, no sabemos cómo calcular esa área. No sabemos, porque eso de aproximarlo, o sea, no me lo tomes a mal, Max, pero eso de aproximarla con rectángulos, nomás es una aproximación, no es el cálculo, ¿no? Entonces, lo primero que deberíamos todos de tener claro es, pues no sabemos cómo hacerlo. O sea, bueno, yo hasta ahorita no tengo ni idea de cómo hacerlo. Y entonces, como habíamos dicho en un principio, bueno, uno podría pensar que esta figura, esa área que queremos calcular, es bastante irregular, ¿no? Y no sabemos más que calcular áreas de cosas muy regulares. Y entonces, como nos había propuesto Max, pues no sabemos cómo, pero si no te pones muy delicado, podríamos hacer aproximaciones, ¿no? Y entonces eso es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Y qué significa eso de aproximaciones? Eso es como la primera cosa que deberíamos de decir. Bueno, de hecho, Max nos dijo un poquito más, ¿no? Nos dijo que había que aproximarla por rectángulos. Y bueno, ya no voy a preguntarle a Max por qué por rectángulos, pero pues, ¿por qué por rectángulos? Porque primero, para los rectángulos sí sabemos cómo calcular el área. Y segundo, los rectángulos como que se van a acomodar de manera buena en ese dibujo. Pero bueno, entonces vamos viendo qué es lo que queremos hacer, ¿no? Este, pues vamos a ver, dijo rectángulos, Max, y yo le preguntaría, ¿cuáles rectángulos? Ah, bueno, es que hay dos, ¿no? Bueno, es que se supone que, o sea, haces una partición de puntos en el segmento AB Ya se y nos está adelantando mucho, Max. Este, a ver, rectángulos, ¿va? A ver, vamos a pensar en dos cosas. Quiero decir un poco, antes de definir particiones y bla, 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 quiero como que hacer dos cosas importantes. Max nos habla de una partición y efectivamente lo que vamos a hacer es, vamos a partir ¿cómo se llama? El intervalo AB en cachitos chiquitos, ¿no? Pero ahorita voy a decir por qué se hace esto, ¿no? Que estamos haciendo. Efectivamente va a haber una partición y eso de la partición es nomás, agarra el intervalo AB y pues fíjate en cachos chiquitos de él, ¿no? Nomás me quiero fijar en cachitos de él. Y entonces la primera cosa que uno debería más o menos de notar, y no se va a notar mucho en el dibujo porque mi dibujo es grande, pero si tú piensas que este intervalito, el que estoy señalando ahí, es ya muy chiquito, y te digo que no se va a ver tanto en mi dibujo, pero piensa que es microscópico, que de verdad es pequeño, ¿no? Piensa que de verdad es pequeño. Yo te diría, a ver, como, como qué valores toma la función en ese intervalo, ¿no? Y cuando tú ves la gráfica, dirías, pues toma valores, todos estos, ¿no? O sea, el intervalo, o sea, toma todos esos valores, ¿no? Que en realidad te parece que son como muchos valores, ¿no? Pero yo te diría, bueno, si tú piensas que el intervalo es de verdad chiquitito, esos valores pues no van a ser tantos y de hecho van a estar como, ahí cómo se dice, en este dibujo, uno podría decir, pues esos valores no son tantos, y de hecho, si no te pones muy delicado,
escógete uno, cuál les gusta para escoger? Este, a mí me gusta el más grande, ¿no? El más grande, el valor más grande, de hecho, si uno restringe la función solamente a ese intervalo, el valor más grande sería como el último, ¿no? Porque en ese cacho la función es creciente. Y entonces yo diría, escoge, en realidad uno podría escoger cualquier valor, ¿eh? Pero yo te digo, escoge el valor más grande que toma la función en ese intervalo. Y entonces yo te digo, no te pongas muy delicado, no te pongas muy delicado y piensa que aunque yo sé que en todo este intervalo toma un montón de valores, chin, estoy oyendo un ruido raro. ¿Ustedes me oyen bien? Díganme porque yo Sí, oí se un oye ruido bien. raro. Sí, sí, Ah, ok, sí. va. Entonces, dices, pues aunque yo sé que toma un montón de valores, no me voy a poner muy delicado y voy a pensar que, pues, que la función toma solo un valor, ¿no? ¿Cuál? Pues en este caso dije que el más grande, ¿no? Y si tú piensas que tu intervalo es chiquito y tu función es más o menos bonita, te vas a dar cuenta que en realidad no estás a suponer, o sea, tomarse solo un valor no es tan descabellado, ¿no? Porque aunque estos son otros valores, pues no están muy lejos de ¿no? En cierto sentido. Y entonces uno dice, pues hay que hacer una elección. Entonces dije, para cada, o sea, parto mi intervalo y ay, ¿cómo lo digo? Para cada uno de estos cachitos, para cada uno de ellos, voy a escogerme un valor de la función. Ya les dije que podrían escogerse el que ustedes quieran, pero vamos a escoger uno nomás para empezar a fijar ideas. ¿Qué valor? Yo les dije que el que más me gustaba era el máximo, pero también podrías tomarte el más chiquito, el mínimo. O también podrías tomarte Yo, uno cualquiera, al de en medio. ¿Cuál les gusta? Pero díganme uno. un 4. No, ¿cómo? Entonces dije, el más grande, el más chico o cualquiera. Esas son sus únicas elecciones, perdón. Cualquiera. Ok, cualquiera. Cualquiera, así de plano. Entonces uno cierra los ojos y dice, tómate un valor de la función. A ver, voy a irlos tomando, ¿va? Este, para cada uno de los intervalos tengo que ir tomando una de la función. Entonces, Cosette me dijo, tómate uno cualquiera. Entonces cierro los ojos y me escojo uno cualquiera en el primer intervalo. O sea, para tengo que escoger aquí, ¿no? Para el segundo tengo que escoger, ya no veo, acá. Para el tercero tengo que escoger aquí. Para el cuarto tengo que escoger aquí y así sucesivamente. Entonces ya los voy a ir escogiendo. ¿Listos? Ese fue el que más me gustó. En el segundo el que más me gusta es este. En el tercero el que más me gusta es este. En el cuarto el que más me gusta es este. En el quinto el que más me gusta es este. En el sexto el que más me gusta es este. Ya no sé si los estoy escogiendo bien. Ya no sé cuál es cuál. Uno, dos, tres. Este es para el 4, este es para el 5. Aquí me escojo este. En el siguiente me escojo, no sé, este. Y en el siguiente me escojo, no sé, este. Y entonces dices, bueno, escogí un valor y voy a construir un rectángulo. ¿Qué rectángulo? El que tiene como base este intervalito y como altura el valor que me escogí, ¿no? Y entonces los voy a tratar de pintar rápidamente. Espero que sí me salgan. Por eso usé un papel cuadriculado para que me salieran más. Este sería como mi primer rectángulo. Mi segundo rectángulo, pues de hecho fui tan chafa que escogí como el mismo número. Este sería mi segundo rectángulo. Este sería mi tercer rectángulo. El cuarto se vería más o menos así. El quinto se vería más o menos así. El sexto se vería así. Y ahora te pregunto, Cosette, mientras yo estoy haciendo mi dibujo, ¿por qué escogiste cualquiera y no el más grande o el más chico? Me da curiosidad. Porque el más grande, pues solo es el más grande. Y si tomas uno aleatorio, de cierta forma lo puedes pensar como si fuera una muestra de todos los valores que puede tomar la función en ese intervalo. Esa es una buena razón. Sí, de hecho, esta es como una muestra, ¿no? Pero, y como una muestra que luego vamos a decir que sí es representativa por otras razones,
Sí, me gusta tu idea, es una muestra. Pero también esta es una muestra, ¿no? Aunque no sería tan aleatoria, pero también es una muestra. Bueno, ya. Ya pinté los intervalos, digo, perdón, ¿cómo se llama? Los rectángulos para la muestra que nos sugirió Sofía. Perdón, Cosette, ¿cómo te gusta que te digan Sofía, Cosía, Cosette? No sé, dime, porque si a lo mejor estoy diciendo algo raro. Bueno, no nos contestó, qué triste. ¿Qué estaba yo diciendo? Ah, sí, construir esos rectángulos. Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿qué les parece? Acuérdense que teníamos una área, que fue la de la primera que hablamos, la que está determinada otra vez por la línea vertical que pasa por A, la línea vertical que pasa por B, el eje de las X y la función, ¿no? Eso nos daba una región y habíamos dicho que tenía su área, ¿no? La que pintamos como con este anaranjado. Y ahora estamos considerando el área, el área azul, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues si no te pones muy delicado, ¿a poco no? Este, si no te pones muy delicado, ¿a poco no? Este, pues esa es casi la misma que la otra. O sea, pues ya sabes, ¿no? Aquí como que te falta, bueno, voy a poner unos ejemplos. Aquí como que te sobra toda esta área en la azul. Ay, chin, perdón. Aquí como que te sobra toda esta área, ¿no? Cuando usted la azul dices, esto sobra, ¿no? Porque no está dentro de lo, de lo anaranjado. Pero luego te diría, bueno, pues sí, esa sobra, pero aquí te falta, ¿no? Y entonces a lo mejor con esos sobrantes y esos faltantes, pues como que se van compensando sobrantes con faltantes, y a lo mejor dices, pues sí hay como, o sea, como que sí, pues parece que, que sí, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? La primera pregunta para ustedes es, ¿qué les parece? ¿Que el área azul sí es una buena aproximación este, del área anaranjada? ¿Sí o no? Sí, Sí, A Maxi, a Sofía, que no nos dijo si le gusta que le digan Sofía, sí. Maciel nos dice que sí en el chat. Sí, no le hicimos caso ni a Greta ni a Diego, que nos decía que el del medio y el máximo, porque yo no había volteado a ver el chat, perdonen ustedes. Pero bueno, parece una buena aproximación, ¿no? Y luego tendría yo que hacer dibujos para argumentarles que, que las aproximaciones se vuelven mejores si partes más el intervalo, ¿no? Y entonces, en lugar de hacer eso, voy a hacerles trampa, por supuesto. Ese va a ser el único dibujo que voy a hacer. Y lo que voy a hacer ahorita es enseñarles una animación en GeoGebra, que por supuesto me robé del internet y que cualquiera puede buscar en su casa. Ahí hay una función, voy a quitar todo esto. Este, Ahí hay una función, no sé si la vean, es como una parábola, ¿no? Y bueno, perdonen ustedes, uno se está preguntando, ¿qué onda con el área? Ahí está este señor que hizo este programita, se estaba preguntando qué onda con el área entre la línea vertical que pasa por -2, la línea vertical que pasa en S y que está arriba del eje de las X y debajo de la función, ¿no? Y entonces hace lo mismo que hicimos nosotros, dice, pues parte, ¿en cuántas partes? Pues quién sabe, en una. Y él se está fijando, ahorita voy a poner las otras, él se está fijando en una cosa que se llaman sumas superiores, que ahorita las definimos, pero se está tomando como el punto más grande, el máximo, de hecho, para esta función, y está construyendo el rectángulo, ¿no? Y dice, pues bueno, esa es una aproximación, cuando, cuando n es igual a 1, dice él, ¿no? Pero después empieza a partir más y más, ¿no? Y bueno, no sé si lo quiero hacer, no sé qué se está viendo, la verdad. Si haces 2, como que la aproximación es mejor. Si haces 3, sí ven que se va haciendo más y mejor la aproximación cuando vas aumentando o sea, cuando vas aumentando los cachitos de abajo,
como que estas sumas, bueno, estas que él puso, se van aproximando cada vez y cada vez más y cada vez más al área, ¿no? Como que se va, estos sobrantes de los que hablábamos en nuestro dibujo, lo que sobra, en este caso lo que está arriba de la gráfica, fíjense que se va haciendo cada vez más pequeño, y de hecho él solo nos puso 100, pero ahí está. Cuando hace 100, como que ya tu vista no alcanza a ver, bueno, yo sí alcanzo a ver la diferencia, pero pues como que si dices, pues si no te pones muy delicado, la diferencia es mínima, ¿no? Claro que si le haces un zoom a esto, pues sí vas a ver que sí te sobra algo por ahí, esos sobrantes, pero pues en realidad se están haciendo cada vez más chiquitos, ¿no? Sí, y entonces, bueno, eso lo hace él cuando son máximos, ¿no? Y quiero observar otra cosa de este dibujo, ¿eh? Fíjense que, a ver, quiero hacer varias observaciones, ¿no? A ver, la primera es que cuando más partes, parece ser que la aproximación es mejor, ¿no? Esa es como la primera observación. Entre más partes, cuando n es igual a 1, pues dices, me sobró toda esa área azul de arriba de la gráfica, me está sobrando, ¿no? Pero cuando ya estás en 100, pues te sobra bien poquitito, ¿no? Ya te sobra poquitito, ¿no? Esa es la primera observación. La segunda observación, bueno, o sea, la primera observación es, entre más partes, mejor y mejor es la aproximación. Esa es la primera observación. La segunda observación, no sé si se fijan, pero cuando él se toma cuando él se toma los supremos, porque de hecho él hace los triángulos, digo, perdón, los rectángulos, con los valores más grandes de la función, ¿no? Fíjense que el área que va sobrando, bueno, se nota, se ve del dibujo, que cada vez te va sobrando menos, ¿no? Menos y menos área, ¿no? Cada vez sobra menos. Bueno, y eso es cuando lo haces con el máximo, ¿no? Luego, uno puede hacerlo con el mínimo. Y entonces ahora uno empieza como con rectángulos que están adentro. Ah, bueno, lo que quería, ya perdón, una cosa que quería notar del otro dibujo es que el área en la que yo estoy interesado está siempre adentro del área azul, ¿no? O sea, como que esas sumas, perdón, esa área azul siempre es más grande, siempre excede al área que yo estoy tratando de aproximar, ¿no? Esa es una observación que se me olvidó hacer. Y bueno, les decía que uno lo puede hacer también, pero ahora con mínimos, ¿no? Ay, ching, con mínimos. Y entonces dices, ahora me voy a aproximar con mínimos. Y de hecho, fíjense que más o menos es la misma historia. Bueno, empiezas con 0, haces 1, haces 2, 3, 4. Y fíjense que otra vez se van haciendo aproximaciones cada vez mejores del área que yo estoy interesado. Y fíjense que cuando uno lo hace con mínimos, el área, en este caso rosa, o no sé qué color sea ese, la verdad, en este caso rosa o roja, no sé, el área siempre está por debajo de del área que estoy interesado en calcular, ¿no? Y otra vez parece ser que cuando ya me voy muy grande, la aproximación es muy buena, aunque si de veras uno hace un zoom, dice, ay, pues sí me está faltando ahí tantita área, ¿no? En esos triangulitos que se ven, es como el área que me está faltando, pero pues ya, o sea, si no te pones muy delicado, cuando uno hace cuando uno deshace el zoom, pues ya esa área roja sí se parece un montón al área, al área que estoy interesado en calcular, que era esa, ¿no? Pero eso no, perdón, eso no querría decir que si yo tomo intervalos excesivamente o lo suficientemente pequeños, lo puedo tener incluso hasta el total del área. Pues, creo que sí entiendo hacia dónde va tu pregunta, pero ¿qué significa eso? O sea, no importa que hagas 100 millones, no importa que hagas 100 millones, siempre te va a faltar algo. O sea, ahí hicimos 100, ¿no? Y ahí ves que se... Y si haces 200, pues te va a faltar menos, pero te va a seguir faltando. Y si haces 300, 400, 1000,
A ver, repíteme tu pregunta. A ver si la puedo Sí, contestar. es lo que estoy preguntando, que si, o sea, por ejemplo, no podría ser un rectángulo que prácticamente sea una línea y así obtener el resultado del área, ¿correcto? No, o sea, no hasta que tomes límite. O sea, no sé si me voy a explicar, pero a ver, esta cuestión del cálculo es, no sé cómo hacer el problema. Esa es la primera cosa. Puedo hacer buenas aproximaciones. Eso de puedo hacer buenas aproximaciones significa que puedo hacer aproximaciones que cada vez sean mejores. Sí, voy a poner mis manos aquí. No sé cómo resolver mi problema, pero puedo hacer aproximaciones cada vez mejores y cada vez mejores y cada vez mejores. Y como que me estoy acercando a mi solución, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en el dibujo. Me estoy acercando a mi solución. Pero la pregunta que creo que me estás haciendo es, ¿llego o no llego? Pues llegas cuando tomas límite. Podrías no llegar antes de tomar el límite. Y podrías sí llegar antes de tomar el límite, pero en general no llegas hasta que tomas límite. Es un poco como sucedía con la derivada, no sé si te acuerdas. La derivada te decían, pues quieres calcular una tangente. Sí, pues no sé cómo calcular la tangente, pero puedo hacer aproximaciones con secantes, ¿no? Y entonces decías, pues me tomo secantes y voy echando el otro hacia el punto que me interesa y al momento de que llego, debo de encontrar la tangente, ¿no? Es exactamente lo mismo. Pues va a haber algunas ocasiones en que sí llegues antes para funciones muy fáciles, pero para funciones muy complicadas, pues puede ser que llegues hasta que tomes el límite. No sé si eso ya contesta tu pregunta, dime. Sí, más o menos, pero sí, gracias. O sea, puede ser que nunca llegues, pero lo que vamos a probar en algún momento es que sí llegas cuando tomas límite. ¿Está bien? Sí vas o sea, es que está rara tu pregunta. Te voy a decir por qué. Ujú. Porque no sé bien qué me estás preguntando. O sea, si tu preocupación es si llegas, sí llegas porque vamos a tomar un límite y entonces vamos a llegar. Pero no sé si me estás preguntando eso o me estás preguntando si llego antes. Y sí quisiera que Creo me que lo que quiere preguntar respondieras. la compañera es que si llegas a un punto en el cual debe ser tantos rectángulos, consigues el área completa bajo la curva. O sea, que llegues antes de tomar límite. Ajá. Pues la respuesta sería que no en general, pues. Va a haber algunos casos en los que sí, y luego hablamos de eso si quieren, ¿va? Pero si la preocupación es llegar, pues sí vas a llegar porque vas a tomar un límite y cuando tomes ese límite, ya estás donde quieres. Que eso es exactamente lo que tenemos que justificar en todo lo que sigue, ¿no? Pero bueno, a ver, entonces, aunque Sofía, que no nos ha dicho si le gusta que le digan Sofía, nos dijo que, Hacer, por favor, porque con Sofía siento que no me hablan a mí. va, entonces Cosette nos dijo que a ella le gustaba, que a ella no le gustaban el máximo y el mínimo, ¿se acuerdan que cuando le preguntamos que qué puntos nos tomábamos acá, nos dijo, tómate un aleatorio, ¿no? No te tomes un máximo y un mínimo. Ay, chin, creo que nos está viendo sí, ya. Cuando le preguntamos qué números nos tomamos para esta muestra de altura, ella nos dijo, tómate uno aleatorio porque así piensas que es una muestra aleatoria y como que te da más generalidad. Y yo le diría, sí, está bien, eso es una buena idea, de hecho se lo dije, pero de hecho la construcción que yo voy a hacer no va a ser con un número aleatorio, va a ser con el máximo y el mínimo. Y le voy a decir por qué, o sea, no porque no quiera hacerlo con toda la generalidad posible. De hecho, ya dije que da lo mismo, ¿eh? Da exactamente lo mismo. Si tomas uno aleatorio, si tomas el máximo o el mínimo, va a dar exactamente lo mismo. Y de hecho lo vamos a probar en algún momento, no se preocupen. O sea, lo vamos a probar que da lo mismo. Pero tomarse el máximo y el mínimo tienen una ventaja. ¿Cuál ventaja? La ventaja que yo les trataba que les traté de decir cuando consideramos este dibujo. Les dije, si uno se toma el máximo, el área
voy a bajarle un poquito a estos rectángulos, el área de los máximos siempre sobrepasa el área que estamos interesados en calcular, es decir, la azul siempre sobrepasa la otra. Y si tomamos los mínimos, el área de los rectángulos siempre está por debajo del área que queremos calcular. Diego nos quiere hacer una pregunta, creo. Dinos, Diego. Entonces, como que, o sea, con el máximo y el mínimo encierra así la función, ¿no? De hecho, es más conveniente, lo que estoy tratando de decir es que para términos de lo que vamos a hacer, es más conveniente porque el área de los azules en este caso siempre sobrepasa el área que estamos buscando y la de los rosas siempre está por debajo y eso es conveniente para la construcción que vamos a hacer. Dinos, Gael, bueno, y también dinos si ya contestamos tu pregunta, Diego, perdón. Gael. Sí, gracias. Pero también, o sea, de otra forma podemos ver que justo el área de los mínimos, como es menor que el área de bajo la curva que buscamos, se compensa con el hecho de que del área que nos sobra cuando calculamos los máximos, ¿no? No sé. Es que no va por ahí, o sea, uno sí podría pensar esas cosas, pero no va por ahí. De hecho, eso pasa en figuras bonitas como esta. Si pintas algo un poquito más complicado, ya no es tan claro. Ya no es tan claro, pues. O sea, luego vamos a ver más dibujos, pero no es tan claro y no va por ahí. O sea, no es que se vayan a compensar o cosas por el estilo. Solo es una forma conveniente de hacerlo. Pero en algún momento, como les decía, o sea, si tú me dices, ay, pero ¿por qué te agarras la forma más conveniente? ¿Cómo sé yo que la otra que proponía Cosette no es mejor o es más general? Pues no, todo va a ser, o sea, en algún momento te voy a decir, yo me agarro me voy a agarrar esta construcción porque es la más fácil de entender, porque es la más conveniente, es la más, en mi opinión, es la más bonita, y todas las otras son equivalentes. Y en algún momento te voy a decir, pues son equivalentes, te lo voy a probar y tú vas a decir, pues agarro la más fácil, ¿no? La más bonita. En este caso también es la que más me gusta. ¿Contesté tu pregunta o no, Gael? Sí, profe, gracias. Pero bueno, entonces voy a hacer la construcción que hizo el señor Darboux. Ahorita lo pongo. Entonces nosotros vamos a seguir al señor Darboux. Ay, mándelo. Creo que me voy a pasar a la siguiente página porque ya hice un dibujo acá, sí, simplemente. Entonces yo voy a seguir al señor Darboux. Por cierto, la otra forma de hacerlo, que es la que nos proponía, Cosette, que es tomar un número aleatorio en el intervalito, es como lo pensaron clásicamente, o sea, como se pensó, bueno, las personas que descubrieron el cálculo lo pensaron más bien con una muestra aleatoria, ¿no? No con el máximo y con el mínimo. Pero yo les digo que yo creo que esta es un poco más clara y aquella con la muestra aleatoria, la formalizó el señor Riemann, ¿no? Y a lo mejor en algún momento de su vida oyen hablar de la integral de Riemann, que es la misma que la de Darboux, pues, pero luego hablamos de eso, ¿no? O sea, también se puede hacer con una muestra aleatoria, pero a mí me gusta más esta, y ni modo, se metieron conmigo a clase, supongo que tienen que soportar los gustos de su maestro. A menos que alguien me diga en este momento, no, yo quiero que me enseñes la otra, esta no me interesa. Bueno, vamos a empezar a construirla, ¿va? Y todas las ideas, otra vez, es hacer aproximaciones, que de hecho, como dije en este caso, unas van a quedar por abajo y otras van a quedar por arriba, ¿no? Del área que estamos buscando. Entonces, para no hacer mi dibujo una cochinada, voy a dibujar todo aquí, ¿no? Aquí voy a dibujar todo. Entonces voy a tratar de poner lo menos posible, entonces espero que todo el mundo tenga claro que hay un área que estamos tratando de aproximar, que es esa que acabo de pintar ahí, aunque no voy a pintarla en este momento, ¿no? Y hablamos en la página anterior de partir el intervalo AB, ¿no? Hicimos cachitos, ¿no? Y entonces ese es el primer concepto que queremos introducir el día de hoy, ¿no?
Entonces, decimos, bueno, no, creo que debería yo de empezar diciendo lo primero. Empiece usted con una función que salga de un intervalo cerrado a los reales acotada. A ver, aquí hay dos cosas que son importantes de decir antes de cualquier discusión. Siempre voy a pensar que mis funciones salen de un intervalo AB, ¿no? Porque estoy en esta, ¿cómo se llama? En esta situación que estoy pensando en el área, ¿no? Siempre voy a pensar que salen de un intervalo AB. Siempre van a dar a los reales, eso casi siempre pasa. Y es acotada. Y acotado es muy importante, ¿eh? No se vale que no sea acotada. Acuérdense que las funciones no acotadas son funciones que tienen gráficas que se van o muy para arriba o muy para abajo, ¿no? O sea, que se van hacia el infinito o hacia menos el infinito o a lo mejor hacia ambos lados, ¿no? Acuérdense que acotada significa que sí estás adentro de una franja y entonces todo esto es para que sí existan todas las cosas de las que vamos a discutir. Bueno, ahora de partición. O sea, habíamos dicho que para construir nuestros rectángulos, lo primero que tenemos que hacer es partir el intervalo AB en cachitos, ¿no? Y entonces, ese es el primer concepto. Y entonces decimos que el conjunto P, que por cierto, este conjunto P va a ser, ay, no es P garigoleado, perdonen ustedes, una P normalita, mayúscula. Decimos que el conjunto P, que está formado de X0, X1, X2 y así hasta XK, es una partición del intervalo AB. Del intervalo cerrado AB. Si se cumple lo siguiente, ¿no? Si se cumple que el primero de estos números es A, el segundo es más chico que el primero, es estrictamente mayor que el primero, perdón, el tercero es estrictamente mayor que el segundo, bla, 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 así hasta que llegas al último, o sea, y el último es el punto B. Y entonces vamos pintándolo en el dibujo. Cuando tú das una partición, lo único que estás diciendo es, a ver, pues voy a partir en cachitos, y lo único que te estás tomando, no sé si lo vean, pero lo único que estás tomando es, este es el primero, luego vas a decir, chin, mi cosa esta está medio mal acomodada. Déjenme la acomodo bien porque si no voy a tener problemas a la hora de que haga el dibujo. Ahí está, ya la acomodé mejor, creo, mejor. Ay, quién sabe qué estoy haciendo. Bueno, ahí está acomodada. Bueno, decía que partir el intervalo AB no es otra cosa que decir, pues este es el primer miembro de la partición y luego voy a ir partiendo, ¿no? No sé, voy a tomármelos así. No le voy a poner, por supuesto, nombre a todos, pero uno dice, pues te tomas una cantidad finita de puntos, los ordenas, de hecho, los ordenas con el orden de los números reales, dices que el primero es A, que el último es B, y los vas ordenando, ¿no? Así, este sería X1, este sería X2, y ya no voy a pintar más, ¿no? Es X3, X4 y así, hasta este XK, que por cierto se llama también B. Y entonces, partir el intervalo, pues todo el mundo debería de estar consciente de que nomás es dar una colección finita de puntos de tal manera que se cumplen las desigualdades que están escritas aquí abajo. Sí, todo el mundo ve lo que es una partición. Por cierto, la partición que pinté allá arriba es como muy regular, es decir, tiene la misma longitud que pero no tendría por qué serlo, ¿no? Podría haber unos que estuvieran muy cercanos, unos que estuvieran muy alejados, no lo sabemos, solo sabemos que están ordenados de esa manera. Déjenme por un momento dejar mi partición ahí, no poner algo más general, porque lo primero que quiero hacer es un dibujo bonito de todas las cosas que vamos a definir, y después hacemos dibujos feos, ¿no? ¿Para qué hacemos dibujos feos desde el principio? Yo diría. Entonces, todo el mundo está de acuerdo en que es una partición, no hay ninguna, no hay ninguna mejor, no hay ninguna duda.
Es que estaba leyendo el chat que a veces no le pongo atención. Es como el método que se utiliza para calcular el perímetro y área del círculo. En mi opinión es 1000 veces más cool la de Darboux. Bueno, ok, ya leí el chat. Entonces, no hay dudas con partición, ¿verdad? Otra cosa que vamos a definir de una vez, ya que definimos partición, es lo siguiente, ¿no? Denotamos al conjunto, y aquí le ponen una P como si fuera de los números reales, pues una P así rara, AB, y aquí adentro de este conjunto voy a meter todas las particiones posibles del intervalo AB, ¿no? O sea, son todas las P's de tal manera que P es una partición del intervalo AB. Y entonces, a ver, uno se imagina, bueno, espero que sí se puedan imaginar quién es ese P AB. O sea, los elementos de este conjunto P son conjuntos finitos, o sea, son particiones, ¿no? O sea, cada elemento de este P AB es una partición, es decir, es un conjunto finito de puntos acomodados de esta manera. Entonces, en este conjunto, los elementos de este conjunto P de AB son conjuntos de puntos, ¿no? No sé si lo dije bien, creo que sí, pero sí se entiende quién es P, o sea, todas las particiones posibles las meto en ese saco y le llamo P de AB, ¿no? Todas las posibles. Ya les dije que puede haber unas muy regulares o bonitas como la que pinté allá arriba, puede haber unas muy irregulares, podría haber unas más raras que las otras, bueno, aunque no lo creo, pero un poquito más raras, pero ahí están todas las particiones de una vez. Y ahora sí, a ver, ¿listos? Y entonces empezamos con lo siguiente. Bueno, esa es como la definición de partición y del conjunto de todas las particiones. Y ahora la siguiente definición que necesitamos es la de máximos y mínimos, supongo. Y entonces empezamos diciendo, dada una partición, una P, en el conjunto de particiones del intervalo AB, bueno, como es una partición, pues eso quiere decir que P se puede escribir como X0, X1, bla, 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 hasta XK, ¿no? O sea, es una partición del intervalo AB. Dada esa partición, para cada I, ¿desde dónde hasta dónde? De 1 hasta acá, definimos lo siguiente. Definimos dos números. Y el primero se llama MI mayúscula. ¿Dónde lo pondré? Pues lo voy a poner acá abajo. Y no es otra cosa que el supremo de todos los f's de X, de tal manera que X está en el intervalo que va de XI menos 1 a XI. Y de una vez definimos MI minúscula, que es el ínfimo de todos los valores de la función, de tal manera que el punto se toma entre XI menos 1 y XI. Y creo que aquí me falta una llavecita y aquí me falta una llavecita. Parece complicado, pero no, o sea, a ver, ¿qué estamos diciendo? Tómate una partición, por ejemplo, como la del dibujo que hay acá arriba, y estás hablando de dos números, ¿no? El MI mayúscula y el MI minúscula. ¿Quién es el MI mayúscula? Es el más grande, bueno, si lo voy a decir así, es el más grande de los valores de la función en el intervalo y el más chico de los valores de la función en el intervalo. Y una de las primeras preguntas que se deberían de hacer es, bueno, ¿y por qué dijiste supremo y no máximo? ¿Por qué dijiste ínfimo y no mínimo? Esa es la primera pregunta que se deberían de hacer. ¿Alguien me la puede contestar? Porque creo que no hemos dicho que la función sea continua, entonces no podemos garantizar que tenga máximo y mínimo en los intervalos.
exacto, ¿no? O sea, las funciones en general no tienen máximos y mínimos, ¿no? Y de hecho podrían decirme, pero las continuas sí, pero yo nunca dije que mi función fuera continua, ¿eh? Entonces tampoco puedo asegurar la existencia de máximos y mínimos. Y entonces ya que hicimos esa aclaración, como la función es medio general, es decir, solamente es acotada, pues no podría yo, si yo pusiera aquí mínimo y pero máximo y mínimo en lugar de supremo y ínfimo, no podría garantizar que esas cosas existieran. Y entonces la pregunta natural siguiente es, ¿y por qué sí puedo yo garantizar que estos sí existen, que el supremo y el ínfimo sí existen? Porque es acotado. Porque es acotada, ¿no? Y entonces, como la función es acotada, pues este conjunto es no vacío y acotado superiormente, entonces tiene supremo. Y este conjunto es no vacío y acotado inferiormente y por lo tanto tiene ínfimo, ¿no? O sea, de verdad estamos usando que la función es acotada para decir, pues supremo sí hay y ínfimo también hay, ¿no? Porque los valores de la función están atrapados entre dos números reales, ¿no? Para decirlo más o menos fácil. Bueno, y entonces, ¿cómo sería el dibujito acá, no? Voy a hacer el dibujito acá. Entonces, primero voy a pintar los supremos, ¿no? En este caso, como mi función es tan bonita, sí hay supremos y sí hay ínfimos, creo. Y entonces diría, bueno, a ver, el supremo del primer intervalo sería como por ahí, ¿no? Y el del segundo sería como ay, está re fea mi función, pero bueno. El del segundo sería como por ahí. Y el del tercero, el supremo, yo creo que es este. Y el del cuarto, ay, ya no sé cuál será, pero yo digo que es este. Ay, es cualquiera de los dos, creo. Y el del que sigue, yo creo que el supremo es este. Y el del que sigue, yo creo que el supremo es este. Y el del que sigue, yo creo que quedaría como por aquí, no sé. Ese es el del que sigue. Y este sería su supremo por aquí. Y de este yo me imagino que su supremo es este. Y del último yo me imaginaría que su supremo es este. Y entonces este sería, a ver, les voy a poner nombre. Este sería el M1 mayúscula. Este de acá sería el M2. Este sería el M3. Y ya no voy a seguir poniendo nombres. Bla, 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 ¿no? Y bueno, ¿y quiénes son los ínfimos? Los ínfimos los voy a pintar con rosa en este dibujo y creo que me va a quedar mejor. El ínfimo del primero yo creo que es este. El del segundo, yo creo que es este, ¿no? El del tercero, yo creo que es este. El del cuarto, 1, 2, 3. Yo creo que es el mismo. El del quinto yo creo que es este. El del sexto yo creo que es este. El del séptimo, ya no sé en dónde voy, jóvenes. Yo creo que es este. El siguiente yo creo que es este. Sí será ese, ¿eh? El siguiente es ese. El siguiente yo creo que es este. Y el último, sí, este es el último. Bueno, sí, bueno, a ver, ahorita se va a ver mejor el dibujo porque ahorita creo que no se ve nada. Y ahora sí, dada una partición, ya que uno define MI mayúscula y MI minúscula, uno puede definir las siguientes cosas. La suma, ¿cómo lo pongo? La suma, la suma, desde que I es igual con 1 hasta acá, de el MI mayúscula por lo que mide el correspondiente intervalo, es decir, el XI menos XI menos 1, y la suma desde que I es igual con 1 hasta acá, de MI minúscula, y aquí ponemos el XI menos el XI menos 1. Y entonces uno se preguntaría, ¿y qué es eso? Pues a ver, vamos a hacer el dibujo, ¿no? Si se fijan, este número que está aquí, este de que está aquí, no es otra cosa que la longitud de cada uno de los intervalitos que induce la partición. Lo voy a decir rápidamente. Por ejemplo, el primer número que aparecería en esa suma sería, pues fíjate que el segundo factor es exactamente la longitud del intervalo. Y la altura
es lo que yo dije que era el MI, ¿no? Entonces yo tendría que construir un rectángulo que tiene altura SMI y base S, ¿no? Y entonces, y lo hago así para todos, cada uno de los rectángulos que me estaba yo tomando, ¿no? El M3 sería más o menos así. Y ya no me acuerdo de dónde estaba el otro. Ya se me borró el otro. Aquí es el máximo, ¿no? Como que el máximo es algo así. No sé. Aquí tendría que pintar esto. Ya casi acabo, porque ya me urge irme a comer mi sándwich. Y entonces esto es así. Si yo quería hacer un dibujo bonito, y creo que este no quedó tan bonito. Ajá. Este sería así. Este sería así. Y el último, creo que sería más o menos así. ¿Cómo ven? ¿Me quedó el dibujo o no? Y de una vez hago el otro, ¿no? Y hago exactamente el mismo procedimiento, pero ahora con los mínimos, ¿no? Híjole, me va a quedar medio ahí el dibujo ya medio feo, pero espero que se vea. Híjole, el siguiente, ese es el mínimo, este es como el mínimo del siguiente, ¿no? Ajá. Y el mínimo del siguiente ya no sé, pero lo voy a pintar así, aquí. Y el mínimo creo que es este, del que sigue. Y el mínimo del que sigue es este. Pues pinto una cosa de ese estilo. Y el mínimo del que sigue es este, ¿no? Y así me voy. Este sería el mínimo. Ya ahí puse unas rayas de más que no sé cómo quedaron. Bueno, por ahí está el mínimo. Bla, bla, bla. Y el mínimo en este caso sería este, ¿no? Chinga, no quiero pintar mucho. No quiero pintar mucho, les dije. Pinté unas 2 rayas que no debía haber pintado al final. Ay, yo no sé qué estoy haciendo. Ya, ahí está. Y entonces, bueno, espero que se vea del dibujo. Hay una como área rosa, la voy a pintar así muy levemente, que serían pues, ¿cómo se llama? Las áreas de los rectángulos rosas. Y hay como un área azul, ¿no? Que también la voy a pintar así muy suavecita para que no se haga un cochinero el dibujo. Y entonces, pues uno puede observar exactamente qué era de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Si se fija, uno, aquí, cada uno de estos números, lo que representa, cada uno de estos números lo que representa es el área de cada uno de su correspondiente rectángulo, ¿no? Es base por altura. Estos son los azules, base por altura de los rosas, y entonces lo que representa esta área azul lo que representa esa suma es el área azul, y lo que representa la suma de abajo es el área rosa, ¿no? Y entonces yo creo que con eso, bueno, no tenemos un minuto más. ¿Y estas cómo se llaman? La azul se llama la suma superior de la función con respecto a la partición P, y la de abajo se llama la suma inferior de la función con respecto a la partición P, pero espero que quede claro que en los dibujos, y por todo lo que hemos discutido en esta hora, la azul es una aproximación del área que está por arriba del área, y la rosa es una aproximación del área que está por debajo del área, ¿no? Por eso se llama suma superior, la azul porque excede el área, está por arriba, es superior, y la rosa se llama suma inferior porque es más chica que el área, está por abajo, es inferior, ¿no? O sea, es inferior al área que estamos tratando de calcular. ¿Se entiende, jóvenes? Y de hecho voy a escribir ya los nombres y con eso nos vamos al sándwich. Se llama la suma superior y se denota así, S por suma superior es esta rayita que está aquí, y como depende de la función y de la partición, pues ponemos de las cosas que dependen. Esta de abajo, S por suma inferior, como está abajo, le ponemos una raya abajo y le ponemos las cosas de las que depende de la función y de la partición.
Y yo creo que este es un buen momento para irnos al sándwich, aunque Fernando nos dice que si su dibujo se está poniendo feo, debería yo de ver el suyo, el de su cuaderno. Pues ahí luego me lo enseñas, Fernando. Pero creo que mi dibujo no quedó tan feo, no sé. Así cuando lo ves de lejitos, como que sí se alcanza a ver que el azul está por arriba del área, la rosa está por debajo del área, y que pues, son como buenas aproximaciones al área. Pero bueno, entonces que ahí le dejamos, ¿no? Y regresamos, ¿qué les parece? ¿Cuánto tiempo nos damos, jóvenes? También el de Paola dice que quedó horrible. ¿Cuánto tiempo nos damos? Díganme ahora para regresar. ¿3:10? ¿Les parece? 10 minutos. Va, entonces, como os dijo 10 minutos, regresamos 3:11. Cuídense, voy a detener la grabación. No, cuídense, váyanse al sándwich y regresen. Detengo la grabación y regresamos en 10 minutos.